así mismo es. El corazón es una bomba muscular y se considera mierda. Las arterias, las venas y los capilares. ¿Qué hacen las arterias? Transportan sangre oxigenada y con nutrientes del corazón a los tejidos. Las venas llevan sangre poco oxigenada en dirección al corazón. La única excepción son las arterias y venas pulmonares a esta arteria. Y los capilares son el sitio donde tiene intercambio, tiene lugar el intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y los tejidos. Vimos en la unidad 5 cómo se producía en los capilares justamente el intercambio gaseoso. Acá tenemos un borde lógico de una arteria, una arteriola y el dibujo de un capilar. Las arterias tienen las paredes con una capa muscular, ¿sí? Porque manejan gran presión, tienen fibras de elastina para el flujo de altas velocidades. Tengo que despertarme ya el mediodía. La arteriola, por su vez, también presenta gran capa muscular prominente, pero para controlar alto flujo que llega a los tejidos mediante contracción y relajación. Y los capilares tienen solamente una capa en penetraciones, presentan poros que permiten la difusión de gases en los tejidos. Acá vemos la imagen de una vena que tiene estas válvulas. ¿Por qué? Porque cuando va del miembro inferior al miembro superior, la sangre va por pulso, acordemos eso, ¿verdad? Entonces cuando para, él quiere hacer el retorno, quiere volver hacia abajo por gravedad. Entonces estas válvulas lo que impiden es justamente de que vuelva la sangre hacia abajo. Presentan paredes más delgadas, manejan volumen más que presión, gran volumen y tienen gran capacidad de permitibilidad. Entonces se pueden extender. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen una deficiencia, mejor dicho, del corazón? Como su bomba ya no bombea con la misma capacidad, ¿cómo hacen para traer la sangre hasta el corazón? Bombea, va lento y comienza a alematizar. ¿Por qué? Porque estas válvulas que vemos aquí funcionan y van reteniendo la sangre, pero no tienen la fuerza como para ir hasta el corazón rápidamente en gran cantidad y va quedando como en una bolsa pesada, y como se va extendiendo eso, el líquido va saliendo a los miembros inferiores. Entonces el signo de poder positivo vemos en un paciente con insuficiencia cuando está totalmente sobrecargado. Por eso hay esa extravasación del líquido por la sangre acumulada en las venas y que no consiguen ir, y el efecto de la gravedad. Tenemos dos tipos de circulación: la circulación menor pulmonar y la circulación mayor sistémica. Acá son funciones principales, ¿verdad? De oxigenar la sangre, donde inicia, donde termina. Esto dimos todo ya nosotros. ¿Y qué dimos después? Anatomía, histología, no. Anatomía, ¿ok? Vamos a hablar nosotros de la alta presión. El sistema, la circulación arterial es de alta presión. El estudio de la fisiología arterial se basa en la valoración de numerosos parámetros como la velocidad de circulación de la sangre en las arterias, el flujo arterial, la presión arterial, la resistencia y el endotelio vascular. La función de bomba. La función de bomba que ejerce el corazón depende de la contracción y relajación. Tiene que estar sincronizada con las aurículas y los ventrículos, ¿sí? Y de la función de las válvulas auriculoventriculares y semilunares que regulan el flujo de la sangre a través del corazón, lo cual se traduce en cambio de presión y flujo y volumen de sangre durante el ciclo cardíaco. Esto nosotros ya dimos también en anatomía. Estamos repitiendo nada más. Frank Sterling es una ley que rige el corazón. Dentro del límite fisiológico, el corazón es capaz de impulsar toda la sangre directa.
menor es la longitud, entonces va a ser una fuerza mayor. ¿Por qué? Porque tiene que generar mayor presión. ¿Qué es el gasto cardíaco? Volumen de sangre expulsado por el corazón en un minuto. Es el producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, que ya es más matemática, ¿verdad? El retorno venoso. Retorno venoso, volumen de sangre que recibe el corazón en un minuto. Gasto cardíaco y retorno venoso. Gasto cardíaco, volumen de sangre, retorno venoso, volumen de sangre. Fíjense que acá, hasta acá, es lo mismo. Volumen de sangre, pero el gasto cardíaco es volumen de sangre expulsado por el corazón, retorno venoso, volumen de sangre que recibe el corazón por minuto. Aquí lo que hace referencia es esto a las paredes engrosadas o los tabiques que hacen de que se genere una mayor presión. La hipertrofia cardíaca disminuye el radio, aumenta el espesor, disminuyendo la tensión. Aquí vemos una imagen de un corte histológico, da para ver esto cuando el corazón está trabajando ya muy forzado. Es lo mismo que ustedes estén en el gimnasio todo el día levantando pesas y comienza el músculo a engrosarse, ¿verdad? La misma cosa ocurre con el corazón. Esta es una muestra de cómo se puede agrandar una aurícula o un ventrículo, y aquí como la pared se puede engrosar. Trabajo del corazón. ¿Cuál es su función? El trabajo del corazón consiste en pasar un volumen de sangre desde un sistema de baja presión, que es el territorio venoso, a un sistema de alta presión, que es el arterial. Matemáticamente hablando, la magnitud del trabajo es igual al producto del volumen por la presión. Trabajo del volumen por presión. Factores que pueden exigir al corazón un mayor trabajo se dividen en sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión. La sobrecarga de volumen, que es la precarga, representada por el retorno venoso. La precarga, retorno venoso, por decir el retorno venoso es la precarga. Y la sobrecarga de presión es la poscarga, representada por la presión aórtica o la resistencia periférica. Cuando tengo presión aórtica, una hipertensión pulmonar, por ejemplo, ¿sí? Ahí hay una sobrecarga, una poscarga. Bueno, ¿cómo yo mido la presión arterial? ¿Sí? Presión arterial es técnica para conferir, ¿verdad? En la urgencia muchas veces es muy difícil aplicar la técnica correcta de medir la presión porque todo es la en consultorio hasta es una persona que está en mal estado y no le puede esperar 5 minutos a que se siente, ¿verdad? Entonces rápido se mide porque te da una estimativa de qué es lo que está pasando cuando necesita los signos vitales de la persona. Pero primero vamos a hablar de la presión. ¿Qué es presión? Presión es fuerza sobre área. En el contexto circulatorio, la presión es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared del vaso. Esta fuerza acá que ejerce la sangre contra la pared de los vasos. ¿Sí? Nosotros medimos siempre en milímetros de mercurio. Dice, la presión se expresa como fuerza por unidad de área. En el sistema internacional la unidad de medida es el pascal. A nosotros no nos importa el pascal porque siempre vamos a usar el milímetro de mercurio. La la presión también se usa se mide en pascal, que es 1 newton por metro. Así que es presión sobre área. Presión sistólica es la expresión máxima que se observa al final de la eyección rápida generada por el trabajo del ventrículo, y la diastólica se establece por el paso de la sangre al lecho capilar durante la diástole, mientras el ventrículo izquierdo no impulsa la sangre. ¿Sí? También tenemos lo que es la presión media, el PAP. Quien trabaja en la enfermería usa mucho el PAP, presión arterial media, principalmente para las medicaciones. Está compuesta
generalmente el monitor ya te da la presión media. Cuando vos estás complejizando a un paciente, vos le pones el monitor, le pones el brazalete, le pones el saturómetro, ya te mide, ya te calcula el PAN, ¿verdad? Pero ¿qué es el PAN? Es la presión arterial media. Está compuesta un 40% por la presión sistólica y 60% por la diastólica. PAN también puede ser presión diastólica más un tercio de la presión diferencial. Presión del pulso o presión diferencial. Estos son es la diferencia existente entre los valores de la presión arterial sistólica y la diastólica. Esa diferencia que es relacionada con varios factores fundamentales del volumen de sangre impulsado por el corazón en cada sístole. No nos importa mucho, yo lo que quiero ir a los métodos de medición. Tenemos el método directo, que es a través de un catéter y un transductor. Directamente se introduce el catéter a la arteria y se va a registrar la presión. Esto nunca he visto, pero existe. Ahora, ¿qué es lo que más usamos? El método indirecto. ¿Sí? El método indirecto, que es el brazalete. ¿Sí? El brazalete que tiene exacto, un manómetro, una válvula de presión, una varita de bulo, un esteto para escuchar los sonidos, ¿verdad? Esto es lo ideal. Hacerle sentar a tu paciente que no se quede colgado lo primero para empezar, pegado a la silla. Tu paciente generalmente viene caminando, hay que hacerle sentar, hay que dejarle respirar, esperar 5 minutos, no conversar. Cuando estamos midiendo, a veces otro paciente, otro médico le va haciendo preguntas, eso también va a arrojar un error a la hora de sacar la presión arterial. Primero no conversar, entonces si el paciente te quiere contar algo, decir, callate un ratito, diga en silencio, te voy a medir la presión y después vamos a conversar. Primero no conversar, ¿sí? Segundo, apoyar el brazo a la altura del corazón, porque si yo bajo el brazo me va a dar una presión menor, si yo hago demasiado una presión mayor, entonces dejamos menos una altura del corazón. Tercero, colocar el manguito en el brazo sin la ropa. El manguito es la que se insufla, ¿sí? La ropa, ¿qué es lo que a veces hace? Tiene manga, hace frío y levanta. Esto ya genera presión, la manga de la ropa ya genera presión. Entonces tenemos que pedirle que se saque el abrigo. Ahora, si podemos colocarle sin la ropa, mejor para no tener un resultado diferente. Apoyar los pies. ¿Para qué vamos a apoyar los pies? Apoyamos los pies primero por el tema de centrar al paciente y de que esté todo de forma correcta. ¿Sí? No cruzar las piernas, porque al cruzar las piernas va a haber una diferencia de presión mayor de 10 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, en vez de tener 140 de presión, va a tener 150 a 155, ya va a ser alarmante, ¿verdad? Entonces, no cruzar las piernas, apoyar los pies, no cruzar las piernas. La misma cosa que cruzar las piernas en la vejiga. Al estar cargada la vejiga genera un resultado de mayor presión, porque está haciendo una presión intraabdominal. Y apoyar la espalda. Esto es lo mínimo, así rápidamente debemos pedirle a nuestros pacientes cuando vamos a controlar la presión arterial. Hay muchos enfermeros acá en la sala y saben de que debería de ser así. Debería de ser así. Bueno, tengo un poco de historia del glicómetro, ¿verdad? Gracias a Rossi en 1896 que creó el glicómetro. Algunos puntos anatómicos donde podemos tomar la presión arterial. Pacientes que están con catéter en el brazo o con doble vía, pacientes con hemorragia, por ejemplo, que tienen doble vía, le podemos colocar en el pie, por ejemplo, como se ve acá en la imagen. Este es otro punto de la popltea. La radial también se usa mucho y la braquial, que es la más conocida por nosotros. Tenemos sonido, ¿verdad? Se llama el sonido de Korotov.
La presión sistólica se identifica al escuchar los dos primeros latidos consecutivos, fase 1 del corazón, tanto en adultos como en niños. La presión diastólica se identifica con un ensordecimiento del ruido de la fase 4 del corazón. ¿Sí? El niño y la luna embarazada por la sensación del ruido de la fase 5. Son fases que tendríamos que escuchar, podemos traer nuestro espejo y nuestro efigmómetro para medir la presión. El sonido de corazón. Hay algunos cursos que hacen esta práctica de la medición de la presión arterial. Porque después vamos al hospital y te piden para medir la presión arterial y pasamos vergüenza porque no quisimos hacer, no quisimos practicar ese momento. Recomendaciones, lo mismo que ya hablamos hace rato. El paciente debe estar sentado, reposo y tranquilo. Posición ideal, paciente sentado. Otra cosa, la velocidad de la descompresión. La velocidad de descompresión del brazalete es de 2 a 3 milímetros por segundo. Cuando estamos apurados, le damos para que respire y eso nos da una falsa respuesta de que la presión está más por debajo. No medimos bien, suframos otra vez. ¿Y qué dice el procedimiento? Esperar de 2 minutos, 2 a 3 minutos antes de repetir el procedimiento. ¿Qué hacen algunas personas? 5 veces bien. Insuflan, miden. El mismo ahí en menos de 1 minuto. En menos de 1 minuto. Entonces sí o sí te va a dar un error en la lectura. Factores